Bienvenidos nuevamente a esta su clase virtual a través del Instituto Tenea, esperando que puedan concluir lo más antes posible con sus actividades colgadas en la plataforma y también esperando las consultas a cada una de sus dudas a través del grupo de WhatsApp y a través del chat de la plataforma. Hoy continuaremos hablando sobre temas de investigación, los cuales nos van a servir, en este caso el árbol de problemas, como una herramienta para poder llevar una investigación. Cuando hablamos de el árbol de problemas, esta es una herramienta que nos permite analizar los problemas y también a esta herramienta se conoce como un análisis situacional o un análisis de problemas o un análisis causal. Entonces, ¿para qué nos sirve o qué es un árbol de problemas? El árbol de problemas es más bien una ayuda importante para entender la problemática que se debe resolver. En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones en negativo o de manera negativa detectadas por los involucrados y en relación a un problema concreto. En realidad es una sucesión entonces encadenada de tipo causa-efecto. Una vez realizado, se ordenan los problemas principales sobre los cuales se van encaminando los esfuerzos en la toma de objetivos del proyecto. Este procedimiento seguido de la clarificación de los problemas permite mejorar el diseño y efectuar un preliminar supuesto del proyecto durante su ejecución y una vez determinado el proyecto constituye una fácil forma de revisar la efectividad de las medidas acometidas para resolver el problema. Entonces, identificará y relaciona con problemas reales, visualiza el problema de forma integral, prioriza los problemas o temas según su importancia y va a relacionar la visualización de la causa-efecto. Para esto nosotros te vamos a segregar de la siguiente manera. Los elementos del árbol de problemas tendremos como tronco, como problema principal, ubicaremos un problema central con respecto a un tema de investigación. Las raíces se encuentran, estas son las causas del problema, y las hojas o las ramas, estos son los efectos o consecuencias de estas causas de problema. Entonces, el problema principal a analizar e identificar em, en realidad nos va a ayudar a considerar cuáles son los problemas de la situación analizada. A partir de esta primera etapa, nosotros veremos una serie de ideas en las cuales veremos, más bien analizaremos el problema de cada una de estas ideas. Esta establece cuál es el juicio del grupo del problema central, entonces buscaremos un problema central. El proceso más generalizado que se sigue para elaborar el árbol de problemas se basa generalmente en cinco etapas, las cuales son identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión, las cuales deben ser problemas existentes y no problemas posibles o futuros o ficticios. Entonces, en pocas palabras, nosotros tendremos que formular el problema central y hacerlo como un estado, o más bien en un estado negativo, y en un solo problema en un recuadro, ¿no? Entonces tendremos que, en pocas palabras, encontrar en este problema, pero este tiene que estar expresado en forma negativa. Una vez que tengamos este problema principal o el problema central, veremos las causas, estas serán las raíces, estas serán la secuencia de causas que debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema, mientras que las raíces se pueden dibujar en el árbol como causas. Más cerca estarán de las posibles soluciones que se deben identificar y superar el problema determinado. Entonces, todas estas partes, o más bien toda esta parte que se considera como raíz, serán las causas que están ocasionando el problema central.
Entonces, tendremos que anotar estas causas del problema central en esta parte inferior para luego analizar los efectos o consecuencias. Entonces, estas consecuencias se ubican sobre el problema central, se refiere a los efectos e impacto producidas por el problema. Estas consecuencias se debe iniciar con las más directamente relacionadas con el problema central. Entonces, anotar estos efectos provocados por el problema central, además de elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa-efecto en forma de un árbol de problemas, nos ayudará a revisar un esquema completo y verificar una lógica e integridad. Un árbol consiste en su estado negativo y no es más bien no significa una ausencia de solución, más bien es identificar estos problemas, ver la importancia de la detección de estos problemas para poder darle más adelante una solución. Entonces, en el siguiente cuadro vamos a poder ver nosotros acá, y ustedes tienen este esquema también como formato para la elaboración de una de las actividades. Vemos acá que vamos a ubicar el problema central y como causas tendremos también un efecto. Si tenemos una causa, tendremos una consecuencia o efecto. Si tenemos dos efectos, otro efecto, en un segundo efecto, tendremos, acá es causa, no es efecto. Entonces acá vamos a hacer una corrección, acá son las causas y acá tenemos los efectos. Vayámonos a un caso práctico para poder ver cómo es que tenemos que armar este árbol de problemas. En este caso vamos a hablar sobre el apalancamiento de las empresas industriales. Entonces nuestro problema central será el elevado apalancamiento según las razones financieras estándar de las empresas agroindustriales cotizables en la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces acá estamos viendo como un problema central este elevado endeudamiento de estas empresas industriales que figuran en la Bolsa de Valores. Tendremos como causa el desconocimiento del nivel de endeudamiento de estas empresas. Y esto nos dará como una consecuencia la falta de análisis del nivel de endeudamiento. Una segunda causa será la insuficiencia o el insuficiente análisis del endeudamiento. Y como efecto tendremos la insuficiencia de regulación de este endeudamiento. Adicionalmente tendremos como una tercera causa la carencia de proyección de deudas. Y esto nos dará como un efecto una inapropiada toma de decisiones sobre futuros apalancamientos. Entonces, ubicamos el problema central, ubicamos las causas, que serían las raíces de nuestro árbol del problema, y tendremos como ramas o la parte de las hojas de este árbol de problemas, los efectos o consecuencias. Todo a raíz de este tronco que es el problema principal. Entonces ya con esta información podemos nosotros elaborar el árbol de problemas en las que están propuestas más bien la que está propuesta como actividad dentro de la plataforma en base a un trabajo de investigación, un ejemplo más bien de un trabajo de investigación para la realización de este árbol de problemas. Bueno, pues ante cualquier consulta estaré atenta a través de los grupos de WhatsApp. Y bueno, estamos también en las clases virtuales, estaremos resolviendo cualquiera de sus dudas. Los espero para un próximo capítulo y que tengan un lindo resto de jornada.